¡No falles, gol! Negrete el tiro. ¡Aquí viene Luis Matador! Para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Chícharo, Chícharo, 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 Chícharo! ¡Lo amo, Lozano, los amo, los amo! Cuando el Mundial de México 86 terminó, el entusiasmo de la gente por haber llegado a cuartos de final se encontraba por los cielos, pensando que por fin las cosas cambiarían y la selección mexicana lograría competir con las grandes potencias. El objetivo apuntaba entonces a Italia 90, un mundial que ya se veía en el horizonte y al que el tricolor debía llegar con un equipo que combinaría las vivencias del Mundial 86 con nuevas caras de futbolistas talentosos que regarían las canchas italianas con su talento. Lo que vendría después no lo explicaremos en este video, pues el objetivo es contarte nuestra historia dentro de la máxima justa, y la vergüenza del episodio de los cachirules merece ser explicada a detalle en algún otro. Solo para contextualizar, te recordamos que México terminó siendo castigado por 2 años sin competir en torneos oficiales de FIFA. Todo esto por alinear jugadores que rebasaban la edad en torneos con límite, más específicamente en el premundial de 1988. Para junio de 1990, el castigo impuesto por FIFA terminaba, y el Tri ahora sí podría prepararse para la siguiente cita mundial, a disputarse prácticamente en casa, pues aunque no se desarrollaría en nuestro territorio, el destino estaba muy cerca, más específicamente hacia el norte. Apenas unos días después de que México recibiera el castigo, se llevó a cabo el Congreso FIFA, exactamente el 4 de julio de 1988. Estados Unidos, Marruecos y Brasil presentaron sus candidaturas para organizar el Mundial del 94, siendo el país africano el lugar que muchos pensaban como ideal, tomando en cuenta sus anteriores postulaciones, su participación en México 86 y el gran desarrollo futbolístico en aquel continente. Sin embargo, la FIFA había prometido total apoyo al país norteamericano tras declinar su candidatura para 1986, y además se le consideraba un mercado sumamente atractivo, debido al tremendo poder económico de los estadounidenses. Fue así que con 10 votos, por 7 de Marruecos y 2 de Brasil, Estados Unidos se convirtió en la sede de la 15ª Copa Mundial de la FIFA, justo el mismo día en que se celebraba el 212 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Un hecho por demás curioso, si podemos llamarle así. Obviamente las polémicas no se hicieron esperar, pues el país de las barras y las estrellas carecía totalmente de tradición futbolística, sin una liga profesional y en el 5º lugar entre los deportes más populares, por debajo del béisbol, el americano, el básquetbol y el hockey. Tras la elección, el comité organizador se comprometió a impulsar el soccer, por lo que crearon la hoy poderosa MLS, liga que hasta hoy no ha dejado de crecer y que los mexicanos hemos sufrido en carne propia. Por último, concretamos nuestra idea de que la elección de Estados Unidos se debió a un aspecto meramente económico con 2 puntos. El primero fue una encuesta del USA Today realizada a pocos días de la Copa y donde solo el 25% de la población encuestada tenía conocimiento de la realización del torneo en su territorio y apenas un 15% se interesaría en ver un partido. Este hecho nos lleva al segundo punto, la afirmación del Washington Post, que rezaba: el fútbol soccer es algo que los estadounidenses enseñamos a nuestros hijos hasta que son suficientemente mayores para hacer algo interesante. Más claro, imposible. El proceso rumbo al Mundial norteamericano fue encargado a un entrenador que encontró el éxito con el Puebla, Manuel Lapuente, principal artífice de los 2 únicos títulos ligueros de la franja. Lapuente no llegó solo, pues un grupo liderado por Emilio Maurer, dueño del Puebla, y su socio Francisco Ibarra García de Quevedo, tomaron por completo el control de la Femex Food, arrebatándoselo a Televisa y Emilio Azcárraga, lo que acarreó una gran disputa y boicot por parte de la televisora más potente de Latinoamérica. El primer partido de Lapuente al frente de la selección fue un amistoso ante Brasil que resultó en empate a 0, el 12 de diciembre de 1990, y donde aparecieron algunos elementos como Pablo Larios, Marcelino Bernal, Sague, Ricardo Peláez, entre otros. Ya para 1991, México se midió a Colombia en León y a Estados Unidos en Los Ángeles por la llamada Copa de Naciones Norteamericana, ambos partidos culminando en empate antes de enfrentar su primera gran prueba.
El 13 de marzo de 1991, México enfrentó a Argentina, la subcampeona mundial en Buenos Aires, resultando en un insípido pero esperanzador 0-0. El Tri venció a Canadá en otro encuentro de la Copa Norteamericana, y tras vencer a Chile y caer con Uruguay, la selección disputó el flamante nuevo torneo de naciones de CONCACAF, y que ahora se conocería como Copa Oro. Ese torneo se creó con la finalidad de hacer crecer el fútbol de nuestra zona, y sustituyó al infame Campeonato de Naciones, cosa que también detallaremos en otra serie de videos. México entregó resultados relativamente buenos en la primera fase, goleando a Jamaica y Canadá, pero empatando con Honduras y luego cayendo sorpresivamente con Estados Unidos en las semifinales, consumando el primer fracaso mexicano en este torneo que para muchos representa una carga, pues en muchas ocasiones perdemos más de lo que ganamos. Para muestra, nada más claro que esta oportunidad, pues tras la sorpresiva derrota, Manolo Lapuente renunció como seleccionador luego de hartarse de todo el entorno del tricolor, por lo que el duelo por el tercer lugar, en el que se le ganó a Costa Rica, fue ya dirigido por su auxiliar, Luis Fernando Tena. Unos días más tarde, la federación sorprendió a todo el medio futbolístico nombrando a César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en 1978, como el nuevo mandamás del tricolor, y quien sería el encargado de llevar a México al Mundial. Yo no vengo aquí a soñar con la calificación y que mis jugadores entiendan que mi arribo aquí es para pelear por el campeonato del mundo. Menotti causó exactamente la misma polémica que Bora en sus épocas, pues los entrenadores mexicanos no concebían que un extranjero llevara las riendas de la selección nacional, pero en muy buena parte debemos atribuirle a él el valor que a día de hoy, aunque a veces puesto en duda por ciertos futbolistas, tiene vestir la casaca tricolor. El flaco sorprendió con sus primeras convocatorias, llamando a jóvenes que comenzaban a destacar, entre los que podemos nombrar a Jorge Campos, Claudio Suárez o Ramón Ramírez, y descartando a algunas vacas sagradas como Sague, Alberto García Aspe y hasta Hugo Sánchez, quien ya estaba viviendo su última temporada como futbolista del Madrid. México cerró 1991 con un empate ante Uruguay en Veracruz y un triunfo ante Hungría en León, además de un duelo no considerado como oficial en el que se midieron a un combinado de futbolistas soviéticos que venía a sustituir a la URSS, en pleno proceso de separación. 1992 no comenzó para México sino hasta el mes de julio en la llamada Copa de la Amistad, donde fue vapuleado por Brasil 5-0, e igualó ante Colombia sin goles, justo antes de la primera gira europea del proceso de Menotti. Del otro lado del charco, México se paró en Moscú para ser el primer rival en la historia de la nueva selección de Rusia, con la que cayó derrotada 2-0. Bulgaria fue el siguiente rival, y aunque el equipo no consiguió la victoria, sí se trajo un empate a 1. Lamentablemente, el tercer partido de la gira también se convirtió en derrota, cuando Rumania triunfó 2-0 en Bucarest. En estos dos partidos, lo más destacable fue la maravillosa actuación de Jorge Campos, quien detuvo 2 penales, uno en cada duelo. México tuvo que enfrentar otros 3 amistosos antes de encarar las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, y en los que venció a El Salvador. Igualó con la reunificada Alemania en un duelo muy importante, pues era el campeón del mundo y reciente subcampeón de Europa. Para cerrar, cayó ante la nueva selección de Croacia. Justo antes de este último duelo ante los balcánicos, la FMF se sacudió en sus entrañas con la renuncia de Emilio Maurer y todo su grupo directivo, hecho que, según se supo después, se debió a la presión de su bando rival, liderado por Televisa. Esta situación puso en entredicho la continuidad de Menotti, pues el grupo que lo contrató ya no se encontraba al mando, aunque como todo un profesional, declaró que se mantendría a la cabeza. Sin embargo, el flaco cambió de decisión justo el día previo a comenzar la eliminatoria, alegando solidaridad con Maurer, aunque el presidente de la federación no se la aceptó, llegando al acuerdo de que una vez terminada la primera ronda eliminatoria, Menotti dejaría el cargo. México arrancó la clasificación rumbo a Estados Unidos en la segunda ronda de la CONCACAF al clasificarse directamente como una de las selecciones mejor rankeadas de la zona, y la superó con relativa facilidad, derrotando en sus primeros 3 duelos a San Vicente, Honduras y Costa Rica. La segunda vuelta trajo la única derrota al caer con los ticos en San José, pero justo después
llegó el triunfo más grande del Tri en una eliminatoria, al derrotar por un escandaloso 11-0 a los caribeños. La fase grupal cerró con el empate ante los catrachos, clasificando en primer lugar de grupo a la esperada ronda final, a disputarse en abril y mayo del 93. El 15 de diciembre de 1992, Menotti cumplió su palabra y dejó el cargo de seleccionador tras una lucha incesante con los directivos. Varios candidatos sonaron para sustituirlo, todos del medio nacional, y entre los más importantes se encontraban Ricardo Lavolpe, técnico del Atlante, Víctor Manuel Vucetich de León y Miguel Mejía Barón del Monterrey. Este último fue el elegido, pues tras un arrollador paso invicto con los Rayados, se convirtió en el predilecto de los directivos, asumiendo el cargo a principios de 1993. El honor y el gusto de presentar a ustedes al doctor Miguel Mejía Barón, director técnico de las selecciones nacionales. Antes de encarar la última fase clasificatoria, México enfrentó 3 duelos amistosos, un par de ellos en Europa, donde cayó ante Italia e igualó a 1 con España. El último enfrentamiento se disputó en Monterrey con un triunfo de 2-0 ante Rumania. De esta manera, la selección encaró la ronda final rumbo a Estados Unidos 94. El debut llegó ni más ni menos que en el Cuscatlán de El Salvador, uno de los ambientes más hostiles para el tricolor, y con el regreso de Hugo Sánchez, quien apenas unas horas antes del partido declaró que ni de broma perderían. Esa frase enardeció a los salvadoreños, quienes hicieron vivir al tricolor un auténtico infierno y tomaron como grito de guerra la frase de «Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos», cosa que además cumplieron al vencer 2-1. 7 días más tarde, México se presentó en la cancha del Estadio Azteca con la obligación de obtener la victoria para que el pase no comenzara a complicarse. Luis Flores, Hugo Sánchez e Ignacio Ambriz no fallaron y le dieron la victoria al tricolor en un Azteca atiborrado, en una imagen que añoramos al día de hoy. Fue precisamente en ese partido donde sucedió uno de los hechos más recordados de este proceso mundialista, cuando el lateral tricolor, Miguel El Piojo Herrera, tuvo varios encontronazos con el hondureño Dolmo Flores, quien incluso le propinó una cachetada. El explosivo Piojo no se quedó de brazos cruzados, y a la siguiente pelota dividida bajó a Flores con una artera patada, por lo cual se fue expulsado. La petición de Mejía Barón hacia Herrera era que jugara con la cabeza fría. Esta fue pasada por alto, y por ello el doctor le informó que ya no contaría más con él. Y aunque varios de sus compañeros lo convencieron de rectificar esa decisión, Herrera volvió a ser traicionado por su temperamento cuando agredió a un aficionado de León tras un partido entre la Fiera y el Atlante, situación que ahora sí lo apartó del proceso. Herrera alguna vez declaró que esperaba nunca más repetir una acción así, aunque varios años después, ya como director técnico, sabemos que su temperamento le ha costado más de una decepción. México tuvo otros 2 encuentros consecutivos en casa en los que vengó la derrota con El Salvador y se tuvo que medir al entonces líder del cuadrangular, la efectiva Canadá. Bajo el quemante sol de la capital mexicana, el tricolor hizo buenos los pronósticos y con una goleada le arrebató el liderato a los de la hoja de maple, justo antes de viajar a Centroamérica para medirse en Tegucigalpa a los hondureños. Como era de esperarse, los nuestros vivieron un ambiente por demás hostil ante una afición que quiso arruinarles la noche anterior, llevándoles una nada amable serenata. Sin embargo, el cuerpo técnico fue más inteligente y envió a los jugadores a otro hotel, situación que funcionó para que al día siguiente los tricolores le ensartaran un contundente 4-1 al local, respondiendo en la cancha a los irrespetuosos abucheos al himno nacional mexicano. Con este resultado, el tricolor solo requería del empate ante Canadá para clasificar directamente a la Copa del Mundo. La tensión estaba a todo lo que daba e incrementó con el gol de Bumburi a los pocos minutos del inicio del partido, situación que colocaba a los verdes en el repechaje. Afortunadamente, a pocos minutos del descanso, apareció Hugo Sánchez para igualar el marcador y devolver a México a la clasificación directa, aunque aún vendría otro momento de drama. Al minuto 80, el abuelo Cruz ingresó al campo e inmediatamente tuvo un mano a mano frente al arquero, chocando contra él y destrozándose la rodilla. No obstante, ya no había cambios para el equipo mexicano, y Cruz tuvo que seguir en la batalla,
sin pensar que apenas unos minutos después se convertiría en el héroe del equipo mexicano. El abuelo entró al área y se encontró con un balón frente al marco abierto, definiendo y marcando el gol que clasificaba a México al Mundial por primera vez desde 1978. La euforia se apoderó tanto del lastimado abuelo como de jugadores, afición y un desorbitado Raúl Orbañanos, protagonista de una de las narraciones más emotivas de nuestra historia futbolística. Se va Luis Flores. Atención. Llega quién. Hugo, el abuelo. ¡Gol! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos en el Mundial! El choque previo le provocó a Cruz una rotura del ligamento cruzado que le privó de asistir al Mundial, sin que ello fuera impedimento para recordarle como autor de uno de los goles más emotivos de todos los tiempos. Tras aquella agónica clasificación, la mira tricolor ahora se enfocaba en formar parte del torneo más importante de selecciones del continente, y al que llegaba por invitación tras un ligero soborno disfrazado de negociación por parte de Maurer a los directivos sudamericanos. México formaría parte por primera vez de la Copa América, a celebrarse en Ecuador. El debut se dio el 16 de junio ante la impresionante Colombia, que meses más tarde se cargaría a Argentina en el Monumental, y con goles de Valencia y Aristizábal, en una acción que nunca ha quedado claro si rebasó la línea o no, le dieron la bienvenida a los mexicanos, que descontaron con un tanto de Saguiño. 4 días más tarde llegaba una prueba, en el papel, más dura para el tricolor, al enfrentar a la vigente campeona albiceleste. Con una magnífica actuación de Jorge Campos, la selección le arrebató un importante punto a los argentinos, gracias a un tanto de David Patiño y el empate de Ruggeri. México cerró una discreta fase de grupos, igualando ante Bolivia sin anotaciones, y que gracias a la benevolencia del torneo, confirmó la clasificación a cuartos como el segundo mejor tercer lugar, solo por haber metido un tanto más que los bolivianos. En el Estadio Olímpico de Atahualpa, México se midió con Perú, que había clasificado como líder del Grupo B por encima de Brasil, y en una de las mejores exhibiciones del Tri en toda su historia, García Aspe en 2 ocasiones, Sague y David Patiño le asestaron un tremendo repaso a los incas, que alcanzaron a descontar con goles de Del Solar y un viejo conocido del fútbol azteca, Juan Reynoso, que para ese entonces todavía no llegaba a nuestro país. México se ganó el derecho de medirse al anfitrión en las semifinales, y aunque llegaba como la víctima, le demostró a toda Sudamérica que el fútbol del norte del continente también estaba para competir, venciendo 2-0 con goles de Hugo Sánchez y otro más de Ramón Ramírez. El Tri volvió a encontrarse con la bicampeona del mundo en la final, y aunque tuvo grandes opciones, terminó por sucumbir ante la pegada del albiceleste, que con doblete de Batistuta contrarrestó el gol de Benjamín Galindo, consumando el subcampeonato de América para los mexicanos, recibidos como héroes después de demostrar un fútbol muy alegre que estuvo cerca de conquistar el continente entero. Tras el cuento de hadas que resultó competir en Sudamérica, México volvió a nuestra menospreciada CONCACAF para disputar la Copa Oro, y haciendo valer su condición de favorito desde el comienzo, aplastó a Martinica 9-0 la tarde en la que Sague hizo historia, con 7 anotaciones en un solo partido, aunque lamentablemente la FIFA no le reconoce este partido, debido a que Martinica no es una asociación miembro. La siguiente fecha, México igualó sorpresivamente con Costa Rica, para después propinarle un 8-0 a Canadá para clasificar a las semifinales. En ellas, México volvió a golear, ahora a Jamaica con gran actuación de Luis Miguel Salvador, y toparse en la final con los Estados Unidos. En otra de esas actuaciones memorables que ahora lucen muy lejanas, el Estadio Azteca se llenó hasta el último asiento para ver la goleada propinada por el Tri a los estadounidenses en un marco pletórico en el que hasta el expresidente Carlos Salinas de Gortari quiso ser parte, pero por fortuna sin lograr opacar el desempeño tricolor en la cancha. El
El equipo de Mejía Barón cerró el año premundialista con varios duelos amistosos en Estados Unidos, en los que se cosecharon muy buenos resultados. 4 triunfos, 3 empates, 2 de ellos ante potencias como Alemania y Brasil, además de una derrota frente a la misma verde-amarela, fueron el saldo de esos partidos. Antes de culminar el año, el Caesars Palace de Las Vegas fue testigo del sorteo de la fase de grupos, donde México y las otras 23 selecciones conocerían su destino, decidido por varias figuras hollywoodenses, deportivas y por supuesto futbolísticas, pero opacadas todas por Robin Williams, el comediante más aclamado de Hollywood en ese entonces, y que a día de hoy nos sigue haciendo reír desde otro plano, aunque aún se añora su presencia de este lado. El resultado, por si fuera poco, volvió a hacerle muy complicado a la salada selección mexicana, que no solo quedó emparejada con la tricampeona del mundo Italia, sino que además tuvo que soportar quedar enclavada con otras 2 europeas, Irlanda y Noruega. Nosotros, cuando sabíamos que teníamos que competir en la Copa Mundial, hicimos la idea de que cualquier grupo que nos tocara iba a ser difícil. Hoy fue un trámite lo que tuvimos que cumplir y darnos cuenta ya en realidad contra quién vamos para definir muy bien nuestros detalles de cara ya al certamen. Ya en 1994, la preparación mexicana dejó bastante que desear, pues de 7 partidos ante selecciones, solo se obtuvieron 2 triunfos, ante Suecia e Irlanda del Norte, 2 empates contra Bulgaria y en la despedida del Azteca ante Colombia, y se cayó por goleada ante Suiza, Rusia y el anfitrión Estados Unidos. Sin mucho más que contar, el 19 de junio de 1994, México volvía a la Copa del Mundo tras 8 largos años, y lo hacía en el estadio Robert F. Kennedy de Washington, frente a una tumultuosa afición mexicana que hizo sentir al tricolor como en casa, y para muestra, la interpretación del himno nacional mexicano, un momento que sin duda eriza la piel. El once mexicano de aquella tarde calurosa en la capital norteamericana estaba integrado por Jorge Campos, Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez Perales, Raúl El Potro Gutiérrez, Ramón Ramírez, el capitán Ignacio Ambriz, Joaquín del Olmo, Luis Roberto Alvesague, Luis García, segundo mexicano convocado jugando en el extranjero al representar al Atlético de Madrid, y un veterano, Hugo Sánchez. Noruega presentó una escuadra fresca, pero que a día de hoy sería difícil reconocerle algún nombre más allá de Alf Inge Haaland, padre del temido delantero Erling Haaland, uno de los monstruos del fútbol en nuestros tiempos. Después de todo el protocolo, el partido dio comienzo, solo para demostrar que México era el que querría demostrar su talento a ras de césped, aunque con muy tibios intentos de parte de ambos conjuntos. Sague y Joaquín del Olmo intentaron, pero el guardameta respondía correctamente. Los mexicanos seguían intentando de todos lados, pero fue Noruega quien tuvo las oportunidades más claras, cuando el balón terminó en el fondo de la portería de Jorge Campos, aunque el acapulqueño vendió muy bien 2 faltas que el silbante le compró, evitando que los goles subieran al marcador. Sin embargo, con el pasar de los minutos, Noruega comenzó a demostrar que también sabían con la pelota, obligando a Campos a mostrar todos sus buenos reflejos y luego a tratar de salir a cortar un centro que casi termina en gol por culpa del colorido portero. El segundo tiempo siguió con el mismo guión, llegadas poco claras y un muy ríspido encuentro al que no le pasaba nada, dándonos la sensación de que solo podría abrirse con un error o con una genialidad. Justo de esa manera es que el marcador estuvo a punto de moverse, cuando el veterano Hugo tocó hacia García. El niño artillero prendió un zurdazo que parecía llevar dirección de gol, pero lamentablemente el guardameta lo mandó a córner, y a 15 minutos del final, Nacho Ambriz nos dio una muestra de su gran tiro de media distancia que casi se cuela al fondo de la portería, aunque Thorstvedt otra vez desvió. Tristemente para los mexicanos, la falta de tino se combinó con la contundencia noruega, que prácticamente en la única que tuvo, nos vacunó por medio de Rekdal. El tricolor pudo haberlo empatado, pero la mala fortuna, la mala técnica, o simplemente el dios de los mundiales que nos hace vivir las cosas más inverosímiles, provocó que Sague se perdiera el gol más fácil de su vida. ¡Oh, los mexicanos piden al árbitro el gol! Seguramente,
era un 95% más fácil hacer el gol. Sin embargo, el marcador ya no se movió y los mexicanos consumaron un triste regreso a la fiesta mundialista. Mejía Barón fue objeto de críticas por la inclusión del cadáver Valdés en la alineación titular, y con la obligación de sacar un triunfo si no quería ver enterradas sus opciones de clasificar, se preparó para enfrentar a Irlanda en Orlando, Florida. El 24 de junio, el tricolor y el conjunto británico saltaron a la cancha del Citrus Bowl, y donde la novedad fue la salida del once inicial del cadáver: Ramón Ramírez, El Potro Gutiérrez y Hugo Sánchez, quien tras el partido ante los noruegos jamás volvería a vestir la casaca nacional. Jorge Rodríguez, Alberto García Aspe, Marcelino Bernal y Carlos Hermosillo fueron los elegidos para ocupar las vacantes. Ahora sí, México fue amo y señor del partido, consiguiendo grandes oportunidades que no terminaban en la red, pero amenazaban con hacerlo. Los verdes demostraban su calidad, y querían también mostrar que merecían formar parte de la fiesta mundialista, y al minuto 44 llegó otra de esas inolvidables postales del equipo mexicano en las Copas del Mundo, cuando Marcelino Bernal se descolgó por la derecha y tocó para Hermosillo, quien con fantástica técnica individual le dejó el balón a Luis García, listo para que el ariete del Atlético de Madrid disparara y venciera al arquero irlandés Bonner, desatando una icónica celebración que hoy forma parte de la memoria colectiva de cualquier aficionado a la selección mexicana, y que en palabras del propio comentarista actual de TV Azteca, se convirtió en el momento de mayor éxtasis de su carrera deportiva. El equipo mexicano que se concreta ahí con el toque, Hermosillo, Luis, ¡gol! ¡Al fondo! El equipo mexicano está adelante, 1-0. Poco más que comentar en la primera mitad, y en el medio tiempo, un termómetro marcaba 43 grados centígrados, temperatura completamente inhumana para jugar al fútbol, o incluso para observarlo, y que ponía en severo riesgo la salud de todos presentes en el estadio. Con todo y todo, la segunda parte se puso en marcha con México tomando la iniciativa y acercándose por medio de los pies de García Aspe y Sague, quienes no atinaron a portería, aunque también resaltaron las cualidades del Brody, quien hacía gala de todos sus recursos para frenar a los irlandeses. Al minuto 65, el tricolor volvió a irse al frente, y tras el toque de García Aspe para el 10 azteca, este metió otro maravilloso derechazo pegado al poste que subía al marcador, y aumentaba la ventaja tricolor, guardando el que apenas era el segundo gol desde fuera del área para México en un mundial. El primero había llegado unos minutos atrás. Irlanda comenzó a frustrarse y a buscar con patadas lo que no conseguía con talento, por lo que Luis García se encargó de recordarles el marcador por si acaso se les había olvidado. Lamentablemente, tras la enésima falla de Sague, Aldrich se levantó en el corazón del área para conectar un testarazo que acortaba distancias, pero que no sería suficiente para arrebatarle al tricolor sus primeros 3 puntos en un mundial, ya que ese premio se implementó justo para esta edición. Con este triunfo, la actuación mexicana tomaba un nuevo respiro, pues tras la derrota inicial, las cosas parecían complicarse, y el que se convirtió apenas en el segundo triunfo en mundiales fuera de casa, era una total bocanada de aire fresco. El tercer y definitivo partido del grupo sería ante la poderosa escuadra italiana, un equipo al que le costó muchísimo trabajo clasificarse, pero que contaba con monstruos de balompié como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini o los dos de apellido Baggio, Dino y Roberto, este último considerado uno de los mejores futbolistas de aquel entonces. El conjunto de Mejía Barón saltó con los mismos hombres que vencieron a Irlanda y además vistieron por primera y única vez en este mundial ese recordado uniforme blanco con rojo que a muchos les encanta y otros más lo califican como uno de los peores. El duelo comenzó con la escuadra azzurra yendo al frente, consciente de que eran los obligados a buscar el triunfo, tomando en cuenta los resultados de los 2 primeros partidos. No obstante, siempre se topaban con la férrea defensa o a la colorida muralla mexicana. La más clara fue del lado azteca, cuando Alberto García Aspe se encontró con un balón en las afueras del área, soltando un zurdazo muy potente, pero que lamentablemente fue hacia el centro, facilitando la tarea de Marchellani, que aún así se tuvo que revolver para evitar el gol. Luis García y Roberto Baggio
tuvieron una cada quien para abrir el marcador, aunque ninguna pudo ser rubricada. La última acción del primer tiempo fue para Italia, pues Berti se plantó frente a Campos, aunque el arquero mexicano achicó de manera maravillosa y evitó el gol azzurro. El autogol que provocó Sage fue anulado por el abanderado, y ahora sí, cerraba los primeros 45 minutos. No pasaron ni 3 del complemento cuando Albertini filtró un espectacular balón a la posición del recién ingresado Daniele Massaro, quien fusiló a Jorge Campos y abrió el marcador para los italianos, haciendo un gol que en ese momento nos dejaba fuera de la Copa del Mundo. El Tri lo entendió de esa manera, y tras un par de avisos, llegó otra de esas jugadas que se vienen a la mente en cuanto recordamos las participaciones mundialistas de nuestro equipo nacional. Un par de rebotes terminaron en los pies de Hermosillo, quien, haciendo gala de esa estupenda forma de jugar de espalda al marco, tocó para Marcelino Bernal. Este se quitó una barrida de forma espectacular para luego disparar pegado al palo más lejano, igualar el partido y volver a expulsar ese grito de júbilo que solo un gol mundialista puede lograr. ¡Marcelino! La media hora restante estuvo llena de tensión, con llegadas tibias de ambos equipos, aunque la única clara fue un cabezazo de Berti que Jorge Campos detuvo con grandes reflejos. El empate se consumó y México avanzaba en el liderato de grupo a octavos, sacando ventaja de sus 3 goles a favor para desempatar con el resto de selecciones que también sumaron 4 unidades, y obteniendo por primera vez un boleto a segunda ronda jugando lejos de casa, desatando la locura ya conocida en nuestro país y en cada rincón donde hubiera un mexicano aficionado al fútbol. Tras la disputa de todos los grupos y 7 series de octavos de final, llegó el momento del tricolor. La fecha pactada era el 5 de julio de 1994, cuando la escuadra mexicana saltó al campo del Giants Stadium de Nueva York para medirse a Bulgaria, el mismo rival, y en la misma ronda que México 1986. Ante una grada llena de aficionados mexicanos, la selección nacional saltaba a la grama confiado en un resultado positivo, sustentado con el historial ante los búlgaros, pues de 8 enfrentamientos, 5 habían sido empates y 3 triunfos para el Tri. Hristo Stoichkov era la gran figura del equipo europeo, y no se tardaría ni 10 minutos en vacunarnos, pues tras un dominio alterno, Jordanov recogió un balón en propio terreno para después filtrar para el número 8, quien venció por velocidad al Capi Ramírez Perales y después destrozó la portería de Jorge Campos, marcando un gol que en ese momento nos recordaba a todos los fantasmas de eliminaciones pasadas. El tricolor intentó reaccionar, y a cambio casi recibe el segundo gol, aunque el balón se fue directo al poste. Afortunadamente, cuando el reloj apenas rebasaba los 15 minutos, Saguiño peleó un balón dentro del área de la forma que pudo, y gracias a su ímpetu, fue derribado, y el silbante sirio Jamal Al-Sharif no dudó en marcar el penal. García Aspe tomó la pelota sin pensarlo, y el implacable zurdo igualó el marcador, dejando clara su eficacia desde los 11 metros, y de paso poniendo a México en una posición muy cómoda para el resto del partido. Todo parecía indicar que el ritmo del juego daría para que el Tri consiguiera darle la vuelta. Pero tras ese gol, lo más importante fue cuando Marcelino Bernal, sin quererlo, derribó la portería de Jorge Campos, y aunque intentó repararla, tuvo que ser reemplazada por un repuesto que muy oportunamente tenían listo solo para ser instalado. Tras reanudarse el juego, aztecas y balcánicos se fueron al frente, teniendo algunas opciones, unas más claras que otras, pero sin que se pudiera mover el marcador antes del descanso. Para el complemento, las cosas no pudieron salir mejor para los del Dr. Mejía Barón, pues Kremlin se iba expulsado por doble amarilla tras una inexistente falta, y ahora sí, parecía que los tricolores se lanzarían por el resultado. Nada más alejado de la realidad, el dominio de los aztecas nunca llegó, y unos minutos después de quedarse con 10, Luis García disputó un balón de forma muy temeraria, llegando tarde y contactando a su rival, provocando que el silbante sirio le mostrara la segunda amarilla y lo mandara a bañar temprano. La expulsión dejaba a Sage solo frente al mundo, esperando los trazos de los mediocampistas que no daban una, y esperando que el estratega mostrara capacidad de reacción
y ordenara alguna modificación que ayudara a que las cosas fueran un poco menos difíciles. Todos los intentos mexicanos se resumían en buscar a Sague, pero con muy poca idea futbolística, lo que provocó que la más clara fuera para Bulgaria, producto de un cabezazo de Kostadinov que se fue a penitas encima del marco del Brody. El equipo mexicano nunca tuvo ideas para abrir el ostión búlgaro, por lo que los últimos minutos se dedicaron a esperar el pitido final, con esperanza de que Mejía Barón ahora sí se decidiera por alguna modificación. Los tiempos extras fueron inevitables, y ni por ver el cansancio de sus futbolistas, ni por ver la poca idea que su rival mostraba, esperando ya los tiros penales, el estratega quiso modificar su parado inicial. Lo sucedido en la prórroga fue poco o nada relevante, y solo nos dejó para el recuerdo la escena de Hugo y Miguel charlando, y aunque nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que se dijeron, el Penta Pichichi jura que su técnico le pidió jugar en la media cancha, y ante la respuesta negativa de Sánchez, quien pensaba que un hombre más al ataque sería suficiente para acabar con unos fundidos europeos, lo mandó a sentar, para aferrarse a su idea y terminar un extenuante duelo de 120 minutos con los mismos 11 hombres que lo iniciaron. Los penales fueron inevitables, y tras el triunfo de Ambriz en el volado, el Beto García Aspe tomó la pelota para darle confianza a sus compañeros, tomando en cuenta su tremenda efectividad. Sin embargo, el canterano Puma titubeó en el último segundo y mandó su disparo a las nubes, quedando absolutamente devastado y dejándonos en el recuerdo una imagen que tanto él como nosotros quisiéramos que nunca hubiera existido. Balakov fue el encargado de comenzar con los intentos búlgaros, pero el Brody, quien había prometido atajar un disparo, cumplió su palabra y desvió el penal, para otra vez mantener el cero, dejando la responsabilidad de abrir el marcador en los pies de Bernal. Marcelino era dueño de un poderoso disparo, por lo que se esperaba que rompiera la portería por la mitad. Sin embargo, en un hecho inexplicable, lo cobró suavecito para que Mijailov pudiera recostar y detener el envío. Genchev fue el primero que convirtió, dejando ahora sí la responsabilidad en Jorge Rodríguez, que nunca vio al guardameta moverse a su derecha y justamente a esa posición lanzó su cobro, facilitando el trabajo del cancerbero balcánico. Borimirov disparó y anotó a pesar de la estirada del acapulqueño, mientras el emperador Claudio Suárez, hasta hace poco dueño del récord de más partidos disputados con la casaca nacional, cobró sobrio y elegante, como siempre fue, para marcar el único disparo mexicano de la tanda. Lechkov nos dio el tiro de gracia, y con un tiro inatajable, venció a Campos y consumó la enésima eliminación mexicana de una Copa del Mundo, destrozando los corazones de millones de futboleros noventeros. México caía eliminado por primera vez en octavos de final, pero dando una muy buena exhibición que ilusionaba con vivir una transición que en Francia 98 tendría una nueva oportunidad de trascender. Aunque sin saberlo, ese día nacía una maldición terrible que haría llorar a varios cada 4 años, un calvario que duró muchos años, y que a la fecha de publicación de este video ya se rompió, aunque para nuestra pésima suerte, no fue de la manera en que lo soñamos. ¿Qué opinas de la selección del 94? ¿Crees que cumplieron o quedaron a deber? Nuestra serie de México en los mundiales continúa, y a pesar de que la participación mexicana en Qatar ya terminó, te seguiremos contando esta apasionante y triste historia, siempre tratando de mantener o mejorar la calidad, para que nos sigas ayudando con tu like, compartiendo este video y convenciendo a más personas para que esta comunidad crezca y cada día haya más gente que descubra todo lo que tiene guardado el baúl del fútbol mexicano.